Unos ladrones atacan la lujosa casa de Zidane, pero lo lamentan al instante. Cuando un grupo de ladrones fijó su mirada en la lujosa casa de Zinedine Zidane, pensaron que habían encontrado el objetivo perfecto. Para ellos no era más que otra villa llena de riquezas, custodiada por un exfutbolista ya retirado. Lo que no sabían era que acababan de cometer el peor error de su vida. En la tranquila noche de las colinas de Mallorca, la villa de Zidane dominaba el Mediterráneo. Una gran casa de piedra, discreta pero imponente, rodeada de un extenso jardín y protegida por una alta verja de hierro forjado. Aquí, lejos del bullicio de Madrid o Barcelona, Zizou disfrutaba de su paz. En el interior estaba sentado en su despacho, un espacio sobrio pero elegante. Las paredes estaban decoradas con recuerdos de su carrera. Camisetas enmarcadas, trofeos, fotos de sus momentos más gloriosos. Una luz tenue iluminaba la estancia, proyectando sombras sobre un gran escritorio de madera. A sus 52 años, Zidane ya no tenía la energía de sus años en el campo, pero no había perdido nada de su calma legendaria. Su mirada seguía siendo la misma, la de un hombre que había enfrentado las batallas más grandes y que sabía reconocer un peligro antes de que llegara. Tomó un sorbo de su té a la menta, una costumbre heredada de su infancia en Marsella, y dejó vagar su mente. Sus victorias, sus derrotas, su familia, la vida después del fútbol. Aquella noche parecía tranquila, pero algo no encajaba. Un silencio extraño reinaba afuera. Ni el viento movía los árboles, ni se oía el rumor del mar. Observó la oscuridad por la ventana, entrecerrando los ojos. Las sombras parecían más largas de lo normal. Sacudió la cabeza, pensando que quizás solo estaba imaginando cosas. Había pasado su vida bajo presión, y tal vez esa sensación no era más que un reflejo de su instinto. Pero a unas calles de allí, el peligro era bien real. Una furgoneta negra estaba aparcada en una carretera desierta, motor encendido, cristales tintados. Dentro, 3 hombres se preparaban para lo que pensaban que sería un golpe fácil. Marcos, el cerebro, el que había elegido el objetivo. Tony, el experto en tecnología, capaz de desactivar cualquier sistema de seguridad. Luis, el músculo, el que resolvía los problemas con los puños. Durante semanas habían estudiado la villa, pocos visitantes, luces que siempre se apagaban a la misma hora. Un exdeportista viviendo tranquilo, rodeado de objetos valiosos. Marcos sonrió mientras se colocaba los guantes. Esto va a ser como quitarle un caramelo a un niño. ¿Seguro de esto?, preguntó Tony mirando la casa. Tiene más de 50 años, tío. A estas horas estará roncando, rió Marcos. Pues, venga. Manos a la obra, añadió Luis, haciendo crujir los nudillos. La furgoneta avanzó lentamente hacia la verja, con los faros casi apagados. Última comprobación del plan. Marcos desactiva la alarma, Tony busca los objetos de valor, Luis vigila y actúa si algo sale mal. Ya lo habían hecho antes. Eran conocidos por su eficacia, pero esa noche su exceso de confianza iba a ser su perdición. Zidane estiró las piernas y dejó su taza de té sobre el escritorio de madera maciza. Su despacho, sobrio y acogedor, era su refugio. Estanterías repletas de libros, camisetas enmarcadas y trofeos daban a la estancia un aire íntimo. Era allí donde le gustaba refugiarse, pensar, respirar lejos del bullicio. Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver las luces de Palma titilando a lo lejos y el mar en calma bajo la luna. Un espectáculo sereno que le recordaba por qué había elegido esa casa, lejos de la agitación del fútbol y de los focos. Pero una sensación extraña lo sacó de sus pensamientos.
una ligera alarma en su mente. Entonces lo escuchó. Un ruido mínimo. Un roce metálico contra la piedra. Zidane se quedó inmóvil. Zidane no era un hombre paranoico, pero había pasado su vida bajo presión. En un campo de fútbol siempre sabía lo que iba a pasar antes de que ocurriera. Un instinto afinado. Esa noche, ese mismo instinto le decía que algo no estaba bien. Dirigió la mirada hacia la pantalla de vigilancia fijada en la pared. Un sistema sencillo pero eficaz que había mandado instalar por precaución. Todo parecía normal hasta que un detalle llamó su atención. Un parpadeo leve. Una de las cámaras exteriores acababa de fallar una fracción de segundo antes de volver a la imagen normal. Su expresión se endureció. No era una avería. Había alguien allí. Su mirada se posó en un viejo bastón de madera apoyado junto a la puerta. No era un arma, solo un objeto que había guardado durante años. Esa noche iba a tener utilidad. Afuera, los intrusos se ponían en marcha. La furgoneta negra se detuvo cerca de la entrada de la finca. Marcos bajó primero, inspeccionando el lugar. Lo había planeado todo. Las costumbres de Zidane, el sistema de seguridad, el momento exacto para actuar. No habían venido a perder el tiempo. Tony sacó un pequeño dispositivo electrónico y lo conectó al panel de control de la verja. En cuestión de segundos, un clic discreto anunció el desbloqueo. Como sombras, los tres hombres se colaron dentro. Luis, el más corpulento del grupo, crujió los nudillos con una sonrisa. ¿Ves? Demasiado fácil. Marcos esbozó una sonrisa avanzando. Concéntrate. Entramos, salimos, sin errores. Se deslizaron en silencio hacia la casa. En la oscuridad, los jardines cuidados, los caminos de piedra y la arquitectura elegante les recordaban que se habían metido en la propiedad de alguien muy rico. Luis silbó suavemente. Vaya vida la del futbolista. Pero dentro, Zidane ya se movía. Atravesó el pasillo sin hacer ruido, la mente en alerta. No tenía miedo. El miedo nunca había formado parte de su carácter, pero tampoco era imprudente. Esa casa era suya, su santuario. Y ahora, alguien acababa de profanarla. No pensaba esperar a que vinieran a por él. Iba a recibirlos él mismo. Los ladrones avanzaban con precaución. Marcos abría la marcha, agachado, examinando cada detalle como un depredador en caza. La villa era más grande de lo que habían imaginado, pero para él no era más que un rompecabezas que resolver. Tony, el experto en tecnología, se dirigió de inmediato al panel de seguridad junto a la entrada lateral. Conectó su aparato y en segundos la alarma quedó neutralizada. Las cámaras se apagaron. Un juego de niños susurró. Marcos asintió y señaló a Luis. Ve delante. Luis volvió a crujir los dedos, con una sonrisa de satisfacción. Demasiado fácil. Entraron en la casa por una ventana entreabierta cerca de la cocina. En la oscuridad, solo unos débiles destellos rojos marcaban el camino. En las paredes, fotos de Zidane, trofeos, recuerdos de una leyenda viva. Luis sonrió mirando alrededor. El tío se ha montado un museo de sí mismo. Concéntrate, gruñó Marcos. Cogemos lo que tenga valor y nos vamos. Pero aún no sabían que su arrogancia les iba a salir cara. En la planta alta, Zidane escuchaba. Se había movido en silencio, descalzo sobre el parqué. Antes de que las cámaras se apagaran, había tenido tiempo de ver sus siluetas en la pantalla. 3 hombres, organizados pero descuidados. Se colocó junto a la escalera, invisible en la sombra, con el bastón en la mano. Inspiró lentamente, el corazón latiendo a un ritmo firme y controlado. Ellos creían ser los cazadores.
Ignoraban que acababan de entrar en la guarida del verdadero depredador. Abajo, los intrusos se separaron. Marcos hizo una señal a Tony. Revisa el salón. Coge todo lo que valga. Luis, encárgate del comedor. Yo voy al despacho. Tony se puso a trabajar rápido, su linterna barriendo las estanterías llenas de recuerdos. Joder, murmuró al pasar la mano por un cuadro con una camiseta firmada. Esto debe valer una fortuna. Luis, por su parte, rebuscaba en los cajones, molesto. ¿Por qué tiene tantas fotos de sí mismo? Marcos no contestó. Su objetivo era claro. Si había algo realmente valioso, dinero, joyas, documentos, estaría en el despacho. Llegó ante una puerta de roble macizo y la empujó lentamente. Zidane ya estaba allí, pero Marcos aún no lo veía. La luz tenue de una lámpara de escritorio proyectaba sombras sobre las estanterías cargadas de libros y trofeos. Su mirada se detuvo en una caja fuerte cerrada en un rincón de la habitación. Jackpot. Sacó su kit de ganzúas. No vio la silueta escondida en la oscuridad. No escuchó la respiración tranquila y controlada, a solo unos pasos de distancia. No sintió la presencia que lo observaba. Zidane no se movió. Aún no. Dejó que el silencio se instalara, que la tensión creciera. Luego, avanzó lentamente un paso. El suelo crujió bajo su peso. Marcos se quedó inmóvil. Su respiración se cortó, los dedos suspendidos sobre la cerradura. El aire había cambiado. Algo no estaba bien. Antes de que pudiera reaccionar, una voz grave y serena rompió el silencio. «Tienes 5 segundos para largarte de mi casa». Marcos giró bruscamente, apuntando su linterna hacia el origen del sonido. La luz reveló a Zinedine Zidane, de pie, un bastón de madera apoyado en su hombro. Su mirada penetrante estaba fija en él, fría, inquebrantable. No era un hombre cansado o frágil. Era otra cosa, algo peligroso. Y Marcos entendió, demasiado tarde, que habían cometido un error fatal. Retrocedió un paso, su mano deslizándose instintivamente hacia el cuchillo escondido en su cinturón. Zidane no se movió, permaneció allí, inmóvil, tranquilo, demasiado tranquilo. «Estás en mi casa», dijo con voz baja y cortante, «y odio a los invitados sorpresa». Marcos apretó el cuchillo, pero su mente giraba a toda velocidad. Esperaba a un hombre indefenso, tal vez dormido. No a esto, no al hombre que estaba frente a él, con la prestancia de alguien que ya había luchado y ganado. En el pasillo, la voz de Tony resonó. «¿Marcos? ¿Todo bien?» Zidane inclinó apenas la cabeza, sin apartar la mirada de su presa. Una leve sonrisa apareció en su rostro. «Oh, sí, tranquilo». Y entonces se movió, rápido, mucho más rápido de lo que Marcos habría imaginado. El bastón golpeó su pierna con precisión quirúrgica. Un chasquido seco resonó en la habitación. El dolor estalló en su rodilla. Se desplomó, soltando el cuchillo que se deslizó por el suelo. «¡Marcos!», gritó Tony, ahora con pánico. Zidane avanzó lentamente, dominando al ladrón caído. «¿Has oído ese dicho de cosechas lo que siembras?». Marcos gimió, apretando su pierna herida. Zidane dio un leve puntapié al cuchillo, enviándolo bajo el escritorio. «En tu caso, cámbialo por malas decisiones». Y luego desapareció. Cuando Tony y Luis irrumpieron en el despacho, Zidane ya no estaba. Solo Marcos quedaba en el suelo, jadeando de dolor. Tony se arrodilló junto a él. «Joder, ¿qué ha pasado?». Marcos apretó los dientes, con el aliento entrecortado. Estaba aquí. Luis iluminó la sala con su linterna, frunciendo el ceño. «¿Y dónde está ahora?».
Silencio. Luego, un susurro en el pasillo, justo detrás de vosotros. Luis ni siquiera tuvo tiempo de girarse. Un golpe seco lo alcanzó en pleno pecho. El bastón de Zidane se hundió en sus costillas, lanzando al coloso contra una estantería. Libros cayeron sobre él mientras dejaba escapar un gruñido ahogado. Tony entró en pánico. Cogió un pisapapeles del escritorio y lo lanzó a ciegas en la oscuridad. Nada. Una voz calma surgió de la nada. «No sois muy listos, ¿eh?» Tony sintió las manos temblar. Buscó en su bolsillo y sacó el teléfono. Ya no pensaba en el botín. Solo quería salir. Pero en el momento en que desbloqueó la pantalla, todo quedó en negro. La electricidad acababa de cortarse. Luis, aún en el suelo, apenas podía respirar. Ha cortado la luz. Marcos intentaba incorporarse, maldiciendo entre dientes. «Tenemos que largarnos. Ahora». Tony, con los nervios destrozados, giraba su linterna en todas direcciones. «¿Dónde está la salida?» Una voz surgió, más cercana esta vez. «Eso deberíais haberlo pensado antes de entrar en mi casa». Los tres hombres se giraron bruscamente, pero no vieron nada, solo oscuridad. Luego, un crujido en el pasillo, una respiración ligera, justo detrás de ellos, y finalmente, el silbido de un bastón cortando el aire. Luis gimió de dolor, intentando levantarse a pesar de las costillas magulladas. Tony, inmóvil, respiraba entrecortado, apretando la linterna con las manos temblorosas. Marcos, aún de rodillas, apretaba la mandíbula mientras probaba su rodilla herida. Entonces, un ruido, un crujido lento, deliberado. ¿Venía del pasillo? ¿De la sala contigua? Imposible saberlo. Los tres ladrones se quedaron inmóviles, girando lentamente la cabeza hacia el origen del sonido. Luis tragó saliva con dificultad. «Tenemos que irnos. Ahora». Marcos se secó el sudor de la frente, dudando. «No, terminamos lo que hemos venido a buscar». Tony negó con la cabeza, el rostro pálido. «¿Y si vuelve?» Marcos inspiró hondo, como si intentara convencerse a sí mismo. «Entonces nos ocupamos de él». Otro ruido, más cercano esta vez. Algo se había movido. Luis retrocedió un paso. «Se está burlando de nosotros». Entonces, Zidane apareció, al final del pasillo, con el bastón apoyado en el hombro. Los observaba, sin prisa, sin preocupación. «¿Os habéis perdido?», preguntó con calma. Marcos cargó contra él, jugándose el todo por el todo. De un simple movimiento, Zidane esquivó y golpeó sus costillas con un impacto seco. Un crujido resonó. Marcos se desplomó contra la pared, sin aire. Tony entró en pánico y salió corriendo hacia la salida, empujando a Luis en el proceso. «Yo no he venido aquí para morir». Luis tropezó, pero agarró a Marcos por debajo del brazo. «Levántate». Marcos, aún aturdido, jadeó. «Este tipo está loco». Zidane arqueó apenas una ceja. «Quizá». Luis arrastró a Marcos hacia la salida. Zidane los dejó marchar. Pero Tony no tuvo la misma suerte. No había dado más que unos pasos cuando Zidane se movió y le cortó el camino. Tony se detuvo en seco, jadeante, la linterna temblando en su mano. «¿A dónde vas?» Tony intentó huir, pero el bastón golpeó violentamente el marco de la puerta. El estruendo lo hizo estremecerse. Tropezó y cayó al suelo. Zidane avanzó, implacable. «Eras más valiente hace un rato». Tony levantó las manos, presa del pánico. «Escucha, solo queríamos... ¿Robarme?», lo interrumpió Zidane. Tony balbuceó. Zidane exhaló despacio.
Mala idea. Detrás, Marcos y Luis habían vuelto, atrapados entre el miedo y el instinto de supervivencia. Zidane los miró. ¿Lo queréis?, señaló a Tony con la barbilla. Venid a buscarlo. Marcos vaciló. Luis apretó los puños. Marcos cogió una lámpara de una mesa y la lanzó con violencia hacia Zidane. Él ni se movió. La lámpara estalló contra la pared. Marcos intentó atacarlo, pero Zidane fue más rápido. Su rodilla se hundió en su estómago. Marcos se desplomó. Luis trató de arrancarle el bastón. Zidane se lo permitió. Un segundo. Luego lo recuperó con un movimiento seco y lo aplastó contra su brazo. Luis retrocedió tambaleante. Marcos, sin aliento, se arrastró hacia la salida. Nos largamos. Luis gruñó y asintió. Tony seguía paralizado. Zidane lo miró. ¿De pie? Tony vaciló, pero obedeció. Inteligente. Los tres hombres, derrotados, se acercaron a la salida. Zidane los siguió con la mirada. Justo antes de cruzar la puerta, se detuvieron, inseguros. Zidane apretó el bastón entre sus manos. Su voz era baja, pero firme. No volváis jamás. Ellos salieron corriendo. La furgoneta arrancó con estrépito, desapareciendo en la noche. Zidane permaneció un instante en el umbral, observando cómo los faros se alejaban. Luego, suspiró, encogió los hombros y cerró la puerta. El silencio regresó. Sacudió la cabeza. ¡Idiotas! La casa estaba tranquila, solo el tic-tac del reloj resonaba, mientras Zidane se quedaba en pie en el pasillo, con el bastón aún en la mano. Su respiración se había calmado, su corazón latía despacio. La adrenalina se desvanecía, dejando un extraño sosiego. Zidane barrió la sala con la mirada. Cristales rotos en el suelo, muebles volcados, objetos esparcidos. No habían robado nada importante, pero eso no era lo que importaba. Habían invadido su hogar. Exhaló lentamente, negando con la cabeza. Amateurs. Con paso tranquilo, volvió al salón. Apoyó el bastón contra el sofá y se acercó al mueble bar junto a la ventana. La jarra de cristal seguía intacta. Un mal menor. Se sirvió un vaso de agua. Lo hizo girar distraídamente antes de beber un sorbo. Luego, miró hacia la calle a través de la ventana. Ningún rastro de ellos. Los cobardes habían desaparecido en la noche, seguramente lamiéndose las heridas y maldiciendo el plan fácil que se había convertido en pesadilla. Mejor, se apoyó contra la encimera, su cuerpo por fin relajado tras aquella noche agitada. Ya no era un chaval, lo sabía, pero eso no significaba que estuviera indefenso. Una vibración llamó su atención. Su teléfono. Lo cogió de la mesa baja. Una llamada perdida de su asistente. Otra de un número desconocido. Suspiró y devolvió la llamada. En cuanto la voz de su asistente sonó, estaba en pánico. «Zizou, ¿qué ha pasado?» La alarma de seguridad envió una alerta y ya circulan rumores. «¿Estás bien?» Bebió otro sorbo antes de contestar. «Está resuelto». Un silencio. ¿Resuelto? ¿Hablas en serio? Tendrías que haber llamado a la policía de inmediato. Se han ido. No hacen falta sirenas delante de mi casa. Ella gruñó de frustración. «Eres imposible». ¿Y si vuelven? Zidane dejó el vaso. Su tono firme. «No volverán». Otro silencio, luego un suspiro resignado. «Bueno, al menos déjame enviar a alguien mañana por la mañana para comprobar que todo está en orden». Se pellizcó el puente de la nariz. «De acuerdo». Zidane fijó la vista en el teléfono un instante,
Luego lo dejó sobre la mesa. Había visto de todo en su vida. Tipos como esos, arrogantes, codiciosos, convencidos de que podían llevárselo todo sin consecuencias. Esperaban encontrarse con un exfutbolista tranquilo. No esperaban encontrarse con él. Con una sonrisa ladeada, negó con la cabeza. Jamás olvidarían aquella noche. Cogió el bastón una última vez y lo devolvió a su lugar habitual, acariciando la madera desgastada con la punta de los dedos. Lo había guardado durante años sin pensar que algún día realmente le serviría. Esa noche había demostrado su utilidad. Con paso lento, apagó las luces y subió al piso superior. La tensión por fin se disipaba. Antes de entrar en su dormitorio, echó una última mirada hacia la escalera. La casa había vuelto a estar tranquila, serena, como le gustaba. Exhaló, entró y cerró la puerta detrás de él. Cuando su cabeza tocó la almohada, ya estaba dormido. Afuera, Málaga seguía viva, inconsciente de que 3 ladrones acababan de aprender una lección que jamás olvidarían.